Bueno, la literatura cristiana después de Pablo. Sabemos que Pablo dejó una, una cantidad de cartas, fundamentalmente que no son estrictamente cartas, sino que muchas veces son tratados teológicos muy profundos, en donde se puede llegar a ver inclusive la evolución del mismo Pablo respecto de los problemas importantes que tenía que solucionar por entonces. Luego de esta base que dejó Pablo, luego de su muerte, empezaron a aparecer otro tipo de literaturas que tuvieron que solucionar otro tipo de problemas. Ya no eran los problemas de Pablo, los tiempos habían cambiado. Entonces hay una reacción positiva o negativa a la doctrina de Pablo dentro de esa nueva literatura. Hay quienes escriben a favor y quienes tratan de contrarrestar un poco el peso que tenía Pablo, particularmente respecto de el grupo jerosolimitano, ese grupo que estaba instalado en Jerusalén y que habíamos dicho que había una especie de relación de amor-odio con Pablo, porque de alguna forma eran un grupo de referencia, porque se trataba de el grupo original de los discípulos de Jesús. Pablo lo llamaba las columnas de la iglesia, ¿no es cierto? A esas personalidades instaladas en Jerusalén. Y que por supuesto tenían una impronta eh, muy aferrada al judaísmo. Por el contrario, Pablo era el apóstol de los gentiles, tenía una visión aperturista de lo que de la doctrina referente a la secta de Jesús. Por eso, luego de la muerte empiezan a aparecer textos que están a favor, o sea, refuerzan la idea de Pablo, y otros, por el contrario, que tratan de contrarrestar esa fuerza. Por otro lado, había una necesidad de manifestar de alguna manera, literalmente, la posibilidad de irse alejando del judaísmo. Dijimos que todo, inclusive el Nuevo Testamento, es de origen judío, después lo vamos a volver a ver. Sin embargo, la ruptura con el judaísmo recién se da pasado la mitad del siglo II. Se da bastante tiempo después. Imagínense que Pablo muere aproximadamente, si mal no recuerdo, se cree que muere más o menos en el año 64, más o menos por ahí. Entonces, estamos hablando de que recién la ruptura se realiza ciento y algo de años después de la muerte de mismo Pablo, o sea, todavía son judíos. Sin embargo, ya hay de alguna manera una intención de separarse en sí, porque ellos lo que proponen es que la línea que están siguiendo es el verdadero judaísmo, que el judaísmo cambió, pasó a otra fase con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces se siguen sintiendo judíos, de herencia judía, y manifiestan que es el auténtico judaísmo. Pero como el judaísmo en el original, el judaísmo de Jerusalén, se sigue aferrando a la ley de Moisés con muchísima fuerza y lucha con Pablo, inclusive los judíos cristianos también, ¿no es cierto? Los judíos cristianos de Jerusalén también. Sí, hay una idea de que en algún momento esto se va a separar. Si bien hay que enfatizar que Pablo nunca quiso fundar una religión nueva, porque él suponía que lo que estaba llevando adelante era el verdadero judaísmo. Inclusive estuvimos viendo que en la carta de los romanos, él pone énfasis en querer poner, digamos, por escrito a la comunidad de Roma cuál era la auténtica, el auténtico evangelio, le llamaban, ¿no es cierto? En contra de otros posibles evangelios, evangelio en términos de mensaje, hasta ahora no es el libro evangelio,
en contra de otros posibles evangelios que iban a venir de los falsos hermanos. Estos falsos hermanos eran, en todo caso, gente de la iglesia de Jerusalén. El mismo Pablo le llamaba falsos hermanos. O sea, es un término bastante, una frase bastante despectiva respecto de los que se consideraban también cristianos. Entonces, problema que tenía que haber la literatura era resolver el tema del retraso del fin del mundo. Ya Pablo lo había percibido, sino que Pablo decía, bueno, el fin del mundo todavía no llegó porque no tenemos la cantidad de gentiles. Al no tener la cantidad de gentiles todavía, se está retrasando el fin del mundo. Por eso el apuro de Pablo era conseguir esa cantidad de gentiles que él, cuyo número él desconocía, pero bueno, se había puesto en campaña de hacerlo. Entonces, de la muerte de Pablo, el fin del mundo sigue sin aparecer, y esta literatura tiene que dar cuenta de que por qué se está retrasando tanto. Y otro tema muy importante es cómo posicionarse frente a los acontecimientos que tienen lugar en torno al año 70, que ya lo vimos varias veces, que es la destrucción de Jerusalén y particularmente la destrucción del templo de Jerusalén. Vemos que la clase de este grupo de fariseos que se habían retirado de la ciudad de Jerusalén y habían intentado darle una nueva forma al judaísmo que ya no podía tener un templo y tampoco, entre comillas, territorio. Si bien estaban ahí, no era un territorio, no tenían autonomía por el tema de los romanos. Entonces lo que le quedaba era el templo y las fuerzas del general Tito lo terminan destruyendo y este grupo de fariseos se retira y ahí es donde se empieza a tratar de formalizar un canon de lo que los cristianos van a llamar Antiguo Testamento. Entonces, estas eran las preocupaciones de la nueva literatura. Habíamos visto este cuadro y quiero que lo más o menos presente, porque los colores son indicativos de ciertas cuestiones. Habíamos visto más o menos esto. Este es el orden de impresión de los textos del Nuevo Testamento. Y habíamos dicho que había una intención, tanto en la selección como en la forma de organizar los textos de esto que va a ser el corpus sagrado del cristianismo. Por supuesto que esto se da bastante tiempo después. Este corpus se termina cerrando en la segunda mitad del siglo II recién. No se sabe bien la fecha en que cerró, no se sabe bien en qué lugar se cerró, ni quiénes lo hicieron tampoco. Sin embargo, ya había ciertos textos, ciertos documentos que tenían un peso propio de sacralidad, porque llevaban varios años ya para la época de cierre de este canon, como por ejemplo las cartas de Pablo son todo un tema, porque Pablo fue una personalidad tan particular que inclusive prácticamente todo el Nuevo Testamento tiene algo de Paulino, a favor o en contra. Era como decía Perón, somos todos peronistas. Unos dicen son seguidores de Perón, son peronistas, y los que no siguen a Perón son antiperonistas, o sea, pero todo gira en torno a Perón. Bueno, de alguna manera, y salvando las distancias, el Nuevo Testamento gira todo en torno a Pablo, y tiene mucho peso la apología, de alguna manera, de Pablo dentro de esta selección. Dijimos también que luego de ese canon, pequeño canon que había hecho Marción, había habido un apresuramiento, de alguna forma había apurado a la Iglesia a establecer un canon propio.
Bueno, la forma en que lo hicieron fue seleccionando ciertos textos, los de Pablo, evidentemente, pues eran prácticamente, fíjense que los evangelios, el primer evangelio empieza a aparecer en torno al 70, después del 70. ¿Por qué decimos después del 70? Porque ya en Marcos se puede llegar a ver ciertos párrafos donde hace alusión a la destrucción del templo de Jerusalén. Por eso se considera que es posterior al año 70, pero está entre el 70, 71, 72, por ahí nomás cerquita. Y los próximos son aproximadamente, empiezan con posibilidades, ¿no? Entre este año y este año. No se sabe bien las fechas, para nada. Pero se supone que son el de Mateo y el de Lucas están aproximadamente en el año 80. Y el de Juan es de aproximadamente, lo suelen poner en el año 100 más o menos, en el 95, 100 aproximadamente. Dijimos que la posición de estos evangelios acá, anteriores a las cartas de Pablo, que en realidad son anteriores, son bastante anteriores, le hacen pensar al lector que Pablo ya conocía la vida de Jesús, siendo que muy probablemente Pablo desconocía prácticamente todo de Jesús. Lo que hay en Pablo es un énfasis en la muerte y resurrección de Jesús, porque eso es lo que va a marcar la nueva era, la bisagra entre el antiguo judaísmo y el nuevo judaísmo. ¿Se entiende? Entonces, es muy probable que haya sido este el motivo por el cual se ordenó así. Dijimos también, mencionamos que había que contrapesar este peso de Pablo de alguna manera, y bueno, el Evangelio de Mateo ya es un contrapeso, después lo vamos más específicamente, pero tenemos la epístola de Santiago, la de Pedro, bueno, las tres Juan, que fueron grupos, particularmente la de Santiago y la de Pedro, son grupos que están escritos son grupos de documentos que están escritos por la iglesia judeo-cristiana, o sea, están escritos por el ala de la iglesia que era opositora a Pablo. Entonces, de ahí que se decía que este tipo de configuración tenía que ver no con una autoridad única que seleccionaba textos, que iba a seleccionar textos sagrados, que iba a decir lo que tenía que ser sagrado y lo que no tenía que ser sagrado, sino que tenía que ver con cierta pluralidad, con cierta diversidad, más allá de que se lo considere Paulino en muchos aspectos, porque muchas de esta epístola de Pedro, por ejemplo, tienen muchos elementos de Pablo. Por eso yo les voy a pasar después unos textos que por ahí ponen mucho énfasis en el tema de Pablo, y hasta que parece que todo el Nuevo Testamento está de alguna manera hecho bajo el pensamiento paulino. No es tan así, pero sí que es el elemento con mayor influencia de todos. O sea que hasta los sectores que se oponían a Pablo toman ciertos elementos paulinos porque no los pueden dejar de considerar, porque están muy bien pensados esos aspectos del Evangelio como mensaje, ¿no? Y están muy bien pensados, por eso lo que hace Pablo es una teología muy, muy bien trabajada. Y no fue hecha de una vez para siempre, sino que fue marcando cierta evolución en función también de los problemas que se le empezaban a presentar a Pablo. Bueno, vamos a describir un poquito, en términos muy generales, las características que tiene el Nuevo Testamento. Entonces yo puntualicé unas cosas, seguramente hay muchas más que se pueden puntualizar, pero es como para empezar a pensarlo de alguna manera, tratar de sacarnos un poco esa idea que desde la misma iglesia, como un elemento de adoctrinación, se nos ha hecho por ahí pensar, por lo menos a muchas personas nos ha pasado eso, ¿no?
se nos ha mostrado una historia de la Iglesia, una historia de Jesús casi sin fisuras, sin contradicciones internas, siendo que es todo lo contrario. Jesús, para el cristiano, que es lector asiduo del Nuevo Testamento, es una figura en permanente construcción. No está ya construida como Jesús de la catequesis. ¿Se entiende? Es una figura que cuando uno la lee, lee los evangelios, resulta muy conflictivo el hecho de tener que armar una figura, una persona o una personalidad única con tantos elementos a veces bastante contradictorios. Y no solamente estamos hablando de los datos del nacimiento de Jesús, sino la misma teología, las mismas palabras de Jesús, depende de los evangelios, a veces se contradicen de forma muy intensa, lo que llevaría al lector, si el lector leería los evangelios, lo llevaría a plantearse muchas cosas. Entonces, casi la totalidad de las obras del Nuevo Testamento son anónimas, salvo las cartas que son consideradas auténticas de Pablo. Estas 7 cartas de Pablo que son consideradas auténticas son las que se considera, inclusive sobre algunas, inclusive hay grupos que no están tampoco de acuerdo que sean de Pablo, pero en todo caso son los únicos documentos que son auténticos en cuanto a la autoría. Las epístolas de Juan, la de Santiago, son todos no quiero nombrar la palabra apócrifo, porque apócrifo en estos términos del Nuevo Testamento y de los libros sagrados es otra cosa, pero son seudónimos. La pseudonimia es una actividad muy usual en estos tiempos. Tenía inclusive una función, no es que sean escritos falsos, sino que por un lado son los mismos seguidores de los maestros, de un gran maestro como Pablo, que escriben en nombre del maestro ciertas cuestiones. Pero también es de alguna manera, por ejemplo, en el caso de los evangelios, que también son atribuidos, no se sabe quién fue Marco, por ejemplo. Sí, hay una cantidad, la teología, al correr de los tiempos, con el correr de los tiempos, la teología se ha preocupado por resolver estos grandes problemas, porque si no tenemos un libro sagrado con un autor y ese autor no se sabe quién es complicado, es una cosa complicada, ¿se entiende? Entonces, la teología se ha preocupado de estos problemas, de tratar de dar cuenta quiénes eran los evangelistas, o de dónde venían, o dónde trabajaron, y bajo qué autoridad hicieron lo que hicieron. Por supuesto que ninguno de estas soluciones teológicas fueron aceptadas unánimemente, y hoy por hoy se considera que los evangelios son escritos anónimos, por más que tengan el nombre de un autor. El tema del nombre del autor y tratar de darle o de encontrarle, depende de qué lado se lo vea, si se lo ve desde el lado de la gente que hizo el canon o de los teólogos que están tratando de, con eso que está hecho, dar una explicación, tiene una función muy importante, porque si se logra vincular el autor con alguna personalidad que se llame así y que vivió los tiempos de Jesús, estamos dando cuenta de que quien escribió ese evangelio tuvo un acercamiento con Jesús, lo conoció, lo escuchó hablar. Entonces eso le da una autoridad al mismo evangelio. Por eso es que los teólogos se preocupan tanto en buscar las personalidades, quiénes pueden ser, de la cantidad de nombres infinita que tiene el Nuevo Testamento, de ayudantes de Pablo y demás. ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Se entiende? Porque eso le da autenticidad de que ese evangelio está escrito de primera mano, por así decir. Siendo que se sabe que la gente que escribió los evangelios, que no sabe quiénes fueron, ¿no? Pero esa gente que escribió los evangelios era de la segunda generación, porque hay muchísimas cosas que los evangelios no aparecen y que se saben por la historia que
que en esa época existían, ¿no? Hay varios elementos que dan cuenta de ese tipo de cosas, que quienes escribieron los evangelios pertenecen a la segunda generación de seguidores de Cristo y no a la primera. Por otro lado, todos los autores son judíos del siglo I, segunda generación, pero judíos del siglo I. Está totalmente escrito en griego. Esto es también porque se nos hace pensar que como la lengua del momento de Cristo era el arameo, Jesús seguramente hablaba arameo, era la lengua más difundida, inclusive el hebreo era una lengua en pleno retroceso y relativamente poca gente hablaba hebreo. El hebreo estaba muy vinculado a la liturgia de la ciudad de Jerusalén, es más, donde ahí se conservaba mucho eso, y a la liturgia, por supuesto, en los diversos lugares, en las sinagogas, por ejemplo, seguramente, al leer los textos antiguos y demás, pero la lengua de la gente era el arameo. Entonces, de alguna manera, si uno no dice expresamente esto, se piensa que los originales de los evangelios, por ejemplo, están escritos en arameo. No, ninguno está escrito en arameo, todos están escritos en griego de primera mano. Lo que sí toman son por ahí o frases o cosas así que vienen del arameo y lo traducen al griego. Pero quienes escribieron los evangelios tenían mentalidad griega. Ustedes saben que las lenguas tienen que ver con la forma también de pensar, ¿no es cierto? Directamente, el lenguaje es eso, uno piensa en palabras y uno confecciona las frases de acuerdo con las palabras propias de la lengua materna. Por más que uno sea bilingüe, es complicado el hecho de escribir y dar cuenta de lo que uno siente con mucha precisión en una lengua que no es la lengua materna. Entonces, los análisis filológicos dan cuenta de que los escritos son originales en griego, que no son que están traducidos al griego, sino que están escritos en griego por griegos, de alguna manera, por mentalidades griegas, por culturas griegas. Bueno, esto que dije es lo que está acá, yo me fui adelantando. Bueno, el Nuevo Testamento es la obra más destacable de la literatura judía del siglo I. No hay mucha literatura judía por entonces, en esa época. Entonces, los judíos estaban metidos en otros tipos de problemas y muchos disturbios, muchas complicaciones con Roma. Entonces, lo más depurado de esa época pertenece justamente al Nuevo Testamento. Si bien, bueno, por supuesto, tiene un alto grado de novedad, porque de alguna manera lo que hay en el Nuevo Testamento es justamente cosas muy nuevas y particularmente son nuevas gracias a la acción de Pablo, que fue no fue el que creó estas ideas de la muerte y resurrección, pero fue el que las desarrolló teológicamente y eso fue lo que permitió que eso trascendiera. Si no hubiera sido nada más que una idea, inclusive una idea tampoco tan original, porque dijimos que en la antigüedad había muchos casos de dioses que morían y resucitaban, pero Pablo le dio una dimensión por encima de esta mera idea de una divinidad que muere y que resucita. Entonces, es una obra destacada de la literatura judía, pero también es una obra destacada del mundo griego, porque se hizo bajo un concepto de mundo, de universalidad, que viene del mundo griego. Solo se comprende insertándonos en las coordenadas de espacio y tiempo del mundo judío del siglo I, el Mediterráneo oriental y su efervescente panorama religioso y social. Justamente, como todas las obras literarias, son propias de su tiempo. Bueno, en los evangelios, el Nuevo Testamento también, enfáticamente,
si bien, por ejemplo, bueno, las cartas de Pablo se ve toda esta preocupación del momento, ¿no es cierto? Y esta idea de Pablo, por ejemplo, de tratar de vincularse con una revolución del amor más que con una revolución armada, da cuenta de estos problemas que había en el momento. Había hubo varios disturbios armados judíos contra el imperio y eso no había dado ningún tipo de resultado. Entonces, de alguna forma, la única forma de sobrevivir no era con las armas, sino que era vinculando la idea de esta espera, de esta parucía, de esta espera a la llegada al juicio, de una manera fraternal. Entonces, este tipo de cuestiones se hicieron justamente por la situación del momento. Explícitamente se hicieron este tipo de evolución que hubo en el pensamiento, no fue una evolución libre, sino que estuvo muy condicionada por la situación compleja del momento del Mediterráneo oriental. Es un libro de propaganda de una fe y presenta las cosas de modo que surja una interpretación, cosas sino otras. O sea, el Nuevo Testamento es un libro hecho para adoctrinar. No es un libro que esté contando una historia verídica, no es la pretensión. La pretensión es justamente armar un corpus que dé cuenta de una fe y que resulte atractivo, a su vez, para incorporar gente a esa fe. Por supuesto que también después de Pablo, ese grupo de gente es específicamente, con más razón, son los gentiles, los llamados paganos, ¿no? Está presentado para eso. Y justamente dar una interpretación lo más precisa posible para que no surjan otras. Entonces, es un libro de propaganda de fe, pero también es un libro que marca el adentro y el afuera. O sea, ese libro en manos de una iglesia poderosa va a servir como elemento, para denunciar y condenar la herejía. Parece que tu perrito no está de acuerdo. Nunca está de acuerdo, lo que pasa es que a veces lo tenemos más callado. Esperemos que no siga. Bueno, así todo dijimos que tendía a una interpretación y no a otra. Así todo, hay varias interpretaciones distintas dentro del mismo texto del libro. Entonces, a veces, como dice, a veces es hacer una única lectura de esos evangelios. Eso era lo que estábamos hablando antes, que daba la idea de que era una negociación lo que pasó al formar un corpus sagrado. Hubo una negociación con diversas líneas. Si no hubiera sido tan sencillo como lo que hizo Marción, que puso un solo evangelio y listo. Bueno, entonces, sí, todos los autores intentan explicar el mundo y el ser humano en relación a la fe de Jesús, aunque justamente el problema central, eso es lo que le da unidad, eso es lo que le da unidad a los libros. Todos piensan justamente en el mundo, en el ser humano, en relación a la fe en Jesús, que es el Mesías. Ningún libro va a dudar de eso, y que es hijo de Dios. Ahora, las discusiones internas que vienen de estos grupos
es justamente el carácter de ese mesianismo, cómo entienden el mesianismo, y el tema de la filiación divina, porque la filiación divina es un problema, porque no es un escrito cristiano esto, cristiano desde el punto de vista ya de un cristianismo eclesiástico, ya de una iglesia separada del judaísmo. Es un texto de una secta judía, por lo tanto no tenía que poner mucho énfasis en que esta filiación divina de Jesús como hijo de Dios era real. O sea, no podía ponerle, cargar muchas tintas en la realidad concreta de que este personaje era hijo de Dios. Entonces, no hay una misma intensidad en esta manifestación en los evangelios. Siempre se trata de tomar en sentido figurado o como era usual en la época, considerar a hijo de Dios, como pudo haber sido David, por ejemplo, como un elegido de Dios y no como un hijo concreto, con una afiliación, como una afiliación padre-hijo. ¿Se entiende? Entonces, es tomado con cautela. Solamente en algunos textos esto se pone enfáticamente así. Cuando la iglesia se separa, cuando el cristianismo se separa del judaísmo, no hubiera tenido ningún problema en plantearlo claramente. De hecho, los textos de los padres de la iglesia y demás ya no tienen ese problema, pero en la época que se compuso el canon del Nuevo Testamento sí todavía estaba ese problema. Entonces, lo tratan de manera más o menos enfática para no entrar en contradicción con el monoteísmo extremo del judaísmo tradicional. Por otro lado, el Nuevo Testamento nos presenta todavía la ortodoxia de la gran iglesia. La gran iglesia se empieza a formar, la que se llama gran iglesia, se empieza a formar a finales del siglo II recién, ¿no es cierto? Y dura algunos siglos hasta que dijimos que en algún momento nombramos el tema de la gran iglesia, que estaba compuesta por la iglesia católica, la ortodoxa y la ortodoxa oriental, y bueno, se empiezan a separar con el tiempo, con los siglos, pero todavía no estaba formada. Por lo tanto, el Nuevo Testamento no presenta la ortodoxia de la gran iglesia. Y era justamente esto que estaba diciendo recién. Por eso hay distintas visiones, distintas énfasis y distintas ópticas dentro de qué es el mesianismo, qué tipo de Mesías era Jesús y desde cuándo había sido divino, por ejemplo. Los evangelios no se ponen de acuerdo con eso, no son claros, o sea, no son claros entre sí. Los evangelios discuten entre sí sobre este tipo de cuestiones. Por eso es que van a ser tan peleados los concilios que iban a venir, porque de esta falta de dogmatismo que tienen estos textos entre sí como grupo, ¿no es cierto? Como grupo de texto, salen las diferentes posibilidades de interpretación de lo que van a ser herejías. Justamente porque hay una herejía que se prende de un aspecto que toma un evangelista y de ahí desarrolla su propia teología. ¿Se entiende? No está claro, hay cosas que no están para nada claras. Y esa falta de claridad es lo que permite, lo que habilita la diversidad de pensamientos. Pero cuando la iglesia, la gran iglesia, se empieza a formar, se empiezan a endurecer las visiones y empiezan a tratar de delimitar qué es herejía y qué no es herejía. Pero si vamos a los textos del Nuevo Testamento, podemos tranquilamente pertenecer a un grupo herético fundamentándonos con un aspecto de un texto de alguno de los evangelistas. ¿Se entiende? Por eso el tema de la herejía también en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los gnósticos, se nota mucho la diferencia con esto, pero hay otros casos que no. Lo mismo en tema de la selección de los evangelios. Habíamos visto que los evangelios habían de los evangelios que había, digamos, que se sabe que más o menos existieron, se sabe de algunos 100 evangelios aproximadamente. Seguramente había más,
Hay algunos que dicen que había 200. Bueno, no se encontraron datos sobre eso, el resto de evangelios. Pero de evangelios que se tienen o partes o que se mencionan en alguno de los libros y demás, suman como 100. Entonces, este tipo de cosas tienen que ver mucho, mucho con la política también, ¿no es cierto? No solamente con la religión, con la política, pero justamente parten de la diversidad de opiniones que hay eh, en los mismos libros del Nuevo Testamento. O sea, están de acuerdo en ciertos puntos con mucha fuerza, pero hay otros puntos en que cada sector tiene una opinión diferente. Ninguna de sus páginas es pura historia y contienen varios aspectos mitológicos. Muchos de los aspectos de la vida de Jesús son netamente mitológicos. Por eso es que cuando hablamos de que cuenta que es una biografía de Jesús, y sí, puede ser, en algunos aspectos sí, pero en otros no. En otros contienen mitos o tienen una base mitológica, que es muy notable. Casos son mitos que se pueden identificar con otros mitos de Antiguo Oriente Medio, y particularmente el Apocalipsis. El Apocalipsis es tremendamente mitológico. El nacimiento de una virgen, la lucha contra el demonio, eso tiene que ver con la lucha del héroe y el dragón, todos estos mitos muy difundidos en Oriente Medio y según los psicoanalistas, en el mundo entero hay mitos de esta naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de el bautismo mismo tiene características mitológicas, que ya viene con anterioridad al bautismo, ¿no? Pero es tomado como un punto muy importante por, por los cristianos, particularmente también a partir de Pablo, porque Pablo pone al bautismo como uno de los elementos fundamentales para pertenecer a la secta de Cristo. Acuérdense que Pablo elimina el tema de la circuncisión y bueno, tiene que tener otro elemento ritual que marque la entrada al grupo. Y bueno, entonces ahí es donde el bautismo toma una fuerza muy importante. Bueno, el bautismo es de origen mitológico, el tema de las aguas, el tema de las muertes por las aguas, fíjense, creo que ya lo hemos nombrado, al tema de Noé. Las aguas que cubren toda la tierra producen una muerte y de la misma agua surge el arca y como dadora de la nueva vida, la muerte y la resurrección. También es un mito universal el tema del diluvio. Por eso estos temas los evangelios tienen muchos elementos mitológicos, lo que no significa que no pueda tener datos históricos. O sea, datos históricos tienen, porque si hacen referencia a ciertos acontecimientos o a ciertos personajes que uno puede saber por la historia que tuvieron una existencia, por ejemplo, se lo nombra a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato se sabe que existió. No hay muchos datos sobre Poncio Pilato, pero se sabe que existió. Bueno, eso es un dato histórico. ¿Se entiende? Entonces, por lo menos está nombrando una persona que se sabe que existió. Pero mucho más que eso es relativo. ¿Por qué? Y porque Jesucristo no tuvo una importancia como para que merezca algún párrafo en algún texto judío o en algún texto romano. ¿Se entiende? La importancia del cristianismo es después de la muerte de Cristo y particularmente por la campaña y por la teología de Pablo. Tiene una permanente tensión interna entre la unicidad y la diversidad. Esto es lo que yo le decía recién. Tiene una fuerte unión, porque Jesús es el Mesías, murió y resucitó, y viene la parusía, pero por otro lado hay muchas divergencias. Vamos a leer estos dos párrafos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley. Esto dice Pablo en Romanos. El hombre es justificado por la fe. O sea, lo que va a salvar al hombre, la salvación del hombre, depende de la fe en que Jesús sea el Mesías. Y por supuesto tiene que cumplir con las normas morales del judaísmo, ¿no? Con normas de convivencia. Por eso se hablaba mucho de las leyes de Noé, que son normas de convivencia. Pero la epístola de Santiago dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando hablan de obras, son obras de la ley, que es cumplir la ley, es creer en lo que la ley dice y ser consecuente con las acciones, ¿no es cierto? Con las acciones de la ley. Las obras de la ley es cómo se comporta un judío de acuerdo con la ley. ¿Cómo se comporta? Comiendo lo que tiene que comer, haciendo las fiestas que tiene que hacer. ¿Se entiende esto? Cumpliendo con las normas de convivencia y demás. Entonces, justamente, Pablo cambia la justificación por la fe por la justificación por las obras de la ley. Lo cambia. En cambio, fíjense que Santiago sigue firmemente anclado al judaísmo tradicional en este aspecto. ¿Se entiende? Hay una contradicción acá. Uno dice que me voy a salvar por observar la ley. Y el otro que observar la ley no sirve de nada. Lo que sirve es justificarse por la fe. ¿Se entienden cuáles son las contradicciones? Son muy, muy profundas. No son cuestiones menores. Bueno, esto más que nada me quedó, ya que estamos, lo voy a comentar, porque no hay muchos datos sobre el tema del canon, de cómo se hizo el canon. Entonces, uno de los cánones que aparecieron es el canon Muratori, que está llamado así por la persona que lo descubrió. Lo descubrió en el siglo, sería XVIII. Sí. Ese canon da cuenta de una compilación de principios de principios del 3. Pero nada más que era yo le iba a hacer un PowerPoint con diversos puntos de los descubrimientos de los cánones, pero después consideré que iba a ser como abultar demasiado en el tema y me quedó esto hasta así sin terminar, ni siquiera le di forma. También está el tema de Irineo de Lyon y otros padres que también trataron que dieron cuenta de la existencia de ese canon. Si bien recién el canon, como dijimos, aparece en su forma prácticamente definitiva, prácticamente es el que tenemos ahora, pasado la mitad del siglo II. Quería definir por lo menos cercar un poco estas tres palabras porque van a empezar a aparecer. La cristología. Cuando hablamos de cristología, la palabra cristología sería como el estudio de Cristo, pero no es tan llano, sino que cristología se le llama a ese aspecto de la teología que va a tratar a Cristo en términos de la salvación. Se va a parecer mucho al último término. Pero Cristo como Mesías y como Salvador. No le importa ni la infancia de Cristo, ni lo que hizo en el templo, ni su problema con la no, sino el término Cristo como elemento clave en el final de los tiempos. Por eso cuando dice es un problema cristológico, no es de la vida de Cristo en sí. El problema era si Cristo era el Mesías, qué características de Mesías iba a tener, cómo iba a ser la parucía. Eso tiene que ver con la cristología. El tema del querigma, es una palabra que aparece permanentemente porque no la traducen, y es justamente una buena noticia. Es la buena noticia que se da precisamente después de la muerte de Jesús. La buena noticia de Jesús
era el advenimiento del reino de Dios. La buena noticia para los cristianos, o sea, después de la muerte de Jesús, era el regreso del mismo Jesús, la parusía. Entonces, el querigma es esto, es el anuncio del mensaje, el anuncio del evangelio, de la buena noticia. Acuérdense que evangelio era buena noticia. La buena noticia era la venida de Jesús para cumplir el final de los tiempos. Y la soteriología, soter es Salvador, tiene que ver también con el tema de lo a la Salvador, al Salvador. La soteriología tiene que ver con eso precisamente. O sea, tiene aspecto muy parecido a la cristología. Cuando dicen esto es de naturaleza soteriológica, están hablando justamente en términos de la salvación, o el momento en que se va a realizar la salvación, o los protagonistas de la salvación. Es para que lo tengan menos presente y no lo estemos repitiendo a cada momento. Entonces, en cuanto a los evangelios propiamente dichos, que son 4, están los evangelios que se llaman sinópticos, que son el de Mateo, Marcos y Lucas, y separado de ellos está el evangelio de Juan. Entonces se plantea lo que se llama la cuestión sinóptica, sobre los cuales hay mucho escrito y se va a seguir escribiendo. Porque resulta, acá le puse un poco lo que significaba sinóptico. Sin es junto, como simpatía, nosotros lo tenemos ahí. Y opsis es ver. Entonces, los evangelios sinópticos son aquellos que se pueden ver juntos, se pueden hacer un paralelismo, se los puede poner así y comparar lo que dice uno con otro. ¿Se entiende? Y se llaman sinópticos justamente estos evangelios porque en muchas ocasiones se puede hacer un paralelismo de las perícopas. Las perícopas son aquellas partes de los evangelios que tienen como una cierta unicidad. Por ejemplo, las parábolas serían perícopas. Tienen una, y los que se dicen, habitualmente los dicen, curan en algún sermón, nombra alguna perícopa, y ustedes pueden interpretar de qué se trata. No son frases sueltas ni cosas, sino que son como pequeños fragmentos que tienen un sentido, o que se les puede llegar a dar un sentido, son las perícopas. Entonces, las perícopas se pueden, en los evangelios sinópticos, se los puede poner casi uno al lado de otro y comparar. Muchas de estas perícopas son muy parecidas y en algunos casos ocupan los mismos lugares en los distintos evangelios, inclusive. Entonces, estos evangelios se parecen bastante, muchísimo diría, los evangelios sinópticos. En cambio, el evangelio de Juan es totalmente diferente. El Cristo de los evangelios de Juan es muy diferente al Cristo de los evangelios sinópticos. Entonces, dijimos que Mateo, Marcos y Lucas tenían algún tipo de relación entre sí. Entonces, la cuestión sinóptica es justamente ese estudio que se hace para tratar de explicar las concordancias y las diferencias entre los 3 evangelistas, porque así como tienen grandes similitudes, tienen grandes diferencias también. Entonces, ¿por qué tienen las similitudes? ¿Por qué si tienen similitudes en algunos aspectos no lo tienen en los otros? Entonces, vamos a ver una acá. Este es Mateo 10, Marcos 13 y Lucas 21. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice
exactamente lo mismo. Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. Este es más, se le quedaba corto de tiempo y lo hizo más cortito, pero es exactamente lo mismo. El tema que uno podría decir, sí, si todos van a contar el mismo cuento, tiene que ser parecido, ¿no es cierto? Ahora, no pueden tener las mismas palabras. Fíjense que se supone que ninguno se conoció con ninguno de estos. Entonces, por más que hayan manejado los mismos elementos, tiene que haber habido una base escrita para poder hacer tal cosa. No se puede hacer esto desde la oralidad. ¿Se entiende? Ese es el problema. ¿En qué textos se basaron estos evangelistas para escribir cosas como esta? Entonces tiene que haber una fuente común. Hay textos, por ejemplo, hay partes en que Mateos, en que los tres son iguales, como este caso, pero hay otros casos en que Lucas y Mateo son exactamente iguales y no son parecidos a Marcos. Y hay otro que entre Marcos y Mateo y otro entre Marcos y hay varias combinaciones. Entonces, si hay tantas diferencias, ¿por qué hay tantas similitudes? ¿Se entiende esto? Si es posible que haya, porque a nosotros nos llaman la atención las similitudes, pero en lo que más énfasis hay que poner es justamente en las diferencias. Primero, pertenecen a escuelas distintas, por supuesto, intenciones distintas. Sin embargo, y tiempos distintos. Bueno, Lucas y Mateo son del mismo tiempo, más o menos del mismo tiempo. Pero si hay tantas diferencias, esas diferencias ponen en relieve las similitudes, que sean tan asombrosas las similitudes. Entonces, tiene que haber alguna fuente original y escrita, no oral, porque si no, no se tendría que dar tanta exactitud de nombres y de distribución. La distribución de las palabras en muchos casos son exactas, iguales. Y perdón, ¿no se podrían haber Bueno, copiado? ¿No se podrían haber copiado o no se conocían? Sí. Ah, porque no son todos contemporáneos. No, sí, Lucas y Mateo son de la misma época, pero Marcos es más antiguo. Sí, claro, ese es el problema. La pregunta es, ¿quién copió a quién? ¿Cuál fue el primero? Entonces, se sabe que Marcos es el primero. Se sabe que Marcos es el más antiguo. Esa referencia que marca de la destrucción del templo lo sitúa ahí nomás de los años 70. En el cuadrito que teníamos nosotros antes, en el cuadrito que tiene todos los colores, yo puse que, ya me olvidé, pero Lucas y Mateo son entre el 80, 80 y 90 aproximadamente, dentro de ese rango. Lo que sí se sabe es que entre Lucas y Mateo no se conocieron. Entonces tiene que haber, porque hay muchos elementos que desconocen uno y conoce otro y demás. Entonces, tiene que haber alguna fuente anterior y tiene que ser escrita y tiene que ser griega también. Entonces, yo puse esto que es medio difícil de leer, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, yo lo voy a leer, yo leo muy mal, pero bueno, después se los voy a pasar. Esto es en caso en que Mateo y Lucas coinciden sin tener una referencia de Marcos, porque si copiaron a Marcos, cuando copian a Marcos es fácil, porque lo tenemos en Marcos y lo tenemos en Mateo y en Lucas. Ese es fácil. Si están en los tres, estos dos le copiaron de forma independiente, le copiaron a Marcos, que fue yo, parece. O sea esto no hicieron machete, sino que le copiaron. Por 40 y era tentado por el diablo y no comió nada aquellos días.
pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Vamos a ver lo que dice Mateo. Y después de haber ayunado 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. O sea, son exactamente iguales, pero estas perícopas no están en Marcos. Entonces acá aparece otra cosa. Jesús respondiendo le dijo, escrito no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Acá había otro párrafo más que yo lo corté para que entrara directo, ¿no? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, prácticamente lo mismo. O sea, si ustedes, escuchando esto, lo escriben, no van a utilizar ni siquiera la misma palabra que utilizan ellos. O sea que es muy difícil que esto parta de una fuente oral. Tiene que haber una fuente escrita, sobre la cual tanto Lucas como Mateos se prendan para hacer este texto. O sea, una de las fuentes era Marco, bueno, y la otra es otra fuente. Bueno, no sé si vale la pena leerlo, pero vamos a leer lo que sea rápido. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que salisteis del desierto, una caña sacudida por el viento. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver el desierto? Y una caña, o sea, son muy precisos, muy precisas las palabras y dónde están puestas las palabras. Entonces, acá tengo otro más. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque habéis saciado. Bueno, el que llora está acá. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es esta. Entonces, había algo que llama también la atención, yo no me acuerdo cuál era, si era esta. Era esta. Es 4, versículo 2. Mateo 4, versículo 2. Están prácticamente calcadas, ni siquiera un copista lo podría llegar a exactamente igual. Y es muy impresionante. Entonces, tenemos los evangelios, dentro de los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Marcos dijimos que era aproximadamente del año 70, y Mateo y Lucas entre el año 80 y 90. Entonces, la posibilidad que hay es que la fuente documental, tanto de Mateo como de Lucas, sea el mismo Marco. Ahora bien, hay algunos elementos que son de Mateo y de Lucas, pero que no es Marco. Entonces, eso marca las posibilidades de la existencia de otra fuente. Bueno, esa fuente no está dentro del canon de las Sagradas Escrituras. Es más, es una fuente perdida. Entonces,
esta hipótesis de las dos fuentes, que es la hipótesis que estamos trabajando, yo no quise ahondar en otras porque no tiene mucho sentido. Se complican cada vez más, ¿no es cierto? A esta inclusive la podemos explicar muchísimo más, agregándoles más textos que tengan alguna referencia. Yo me limité a lo más básico. Hay varias hipótesis al respecto, ¿no es cierto? Esta de las dos fuentes es la más aceptada. Aceptada, por supuesto, cada autor, cada investigador le pone su elemento también de conflicto, pero sin embargo es lo que más se difunde como que está lo más razonable, por lo menos hasta este momento, hasta que se encuentre algún otro tipo de material. Entonces, Marcos influye sobre Mateo y sobre Lucas. Lucas y Mateo copian directamente a Marcos. Pero también dijimos, por lo último que vimos, es que sacan material de otra fuente escrita, que es esto que está marcado en una Q acá. Esta fuente le da información de textual, a Mateo y a Lucas, pero no se la da a Marcos. Por otro lado, tenemos esto que está acá. Estas solo Mateo y solo Marcos. Hay elementos que son en el Mateo y otros, solo Marcos, no solo Lucas. Y otro material que solo pertenecen a Lucas. O sea que por su cuenta están tomando material de alguna otra fuente que no es común a las dos. Esta S, yo le digo solo Lucas porque me viene bien, pero es Sondergut, es del alemán, porque todo este trabajo fue hecho por una escuela teológica alemana. Entonces por eso aparecen los nombres. Y esto se traduce como material propio, bien propio. Esta palabra Sondergut significa, en la traducción literal es bien propio. Es un material propio de estos dos listas. Pero hay otra cosa más también. El Evangelio de Tomás, que es el que lo vamos a ver ahora en algún momento, que es un evangelio que es apócrifo. O sea, todo lo que sea apócrifo en términos de el canon del Nuevo Testamento significa aquello que fue descartado como auténtico o en todo caso como pertinente para formar parte de las escrituras sagradas. Sin embargo, el Evangelio de Tomás tiene tantos méritos como cualquiera de estos 4 evangelios para haber formado parte del canon neotestamentario. Sin embargo, fue hay varios evangelios que quedaron afuera del canon y que sin embargo tenían mérito como para poder entrar en el canon. Ya vamos a ver comentar un poquito también esto. Esta fuente es el Evangelio Q. Es un evangelio hipotético porque, por supuesto, está reconstruido, no es un evangelio del cual se tengan los elementos físicos concretos. Es un evangelio perdido. ¿Por qué perdido? Bueno, perdido primero porque no se encontró, pero perdido puede ser también porque se ha descartado por la aparición justamente de una gran cantidad del material de este evangelio en los textos de Mateo y de Lucas. No, se supone que también puede estar desaparecido por eso. No se habla nunca de destrucción en sí de material, porque no estamos en tiempos de la iglesia todavía. ¿Se entiende? La iglesia persiguió a Marción y le hizo desaparecer destruir el libro, ¿no es cierto? El canon de Marción desapareció. El libro que él escribió, Antítesis, también desapareció. Pero todavía no estamos en tiempo en que la iglesia se dedique a quemar libros en sí. Estos textos que daban
inclusive muchos eran hojas volantes, inclusive, con compilaciones de dichos de Jesús, o con historia, o con milagros de Jesús que andaban por ahí dando vueltas. Entonces, este evangelio no describía situaciones muy complejas de la vida de Jesús, sino que eran más bien un compendio de dichos y en todo caso de acciones milagrosas, pero no se metía con la teología en sí, por lo menos en el aspecto más simple que lo consideramos. Algunos dicen que sí, algunos dicen que tenía otras partes y demás, o que pueden dividir lo que pertenece a ese Evangelio Q en partes que corresponden a distintas épocas, pero en el comienzo seguramente ha sido una cosa muy simple. Entonces, está abreviado Q porque viene del alemán Quell, que es fuente, porque era fuente acá está, fuente de los dichos de Jesús. Así lo trabajaron los teólogos alemanes y lo abreviaron como fuente, bueno, y quedó la letra Q. No hay que confundir con los textos de Qumran, que son los del Mar Muerto, que es otra cosa que se puede prestar a confusión. Esta Q es por fuente, no es por Qumran. Entonces, Q no menciona el nacimiento de Jesús, la selección de los 2 discípulos, la crucifixión, tampoco contenía milagros, si bien hay algunas referencias, no contiene relatos en sí, sino que son prácticamente dichos de Jesús en ciertos momentos. Dice su existencia, la existencia de esto es lo que explicaría las coincidencias entre Mateo y Lucas. O sea, a partir de las coincidencias, los investigadores suponen la existencia de este evangelio, de esta fe escrita, de donde pudieron literalmente copiar Mateo y Lucas muchas de las perícopas que aparecen y que no aparecen en Marcos. Por eso las teorías de las 2 fuentes. Marcos es una fuente y el Evangelio Q sería la otra fuente hipotética. Bueno, el Evangelio de Tomás forma parte de estos evangelios que se le llaman, que forma parte de la biblioteca de Nag Hammadi, que fueron hallados en esa localidad, en Egipto, en el año 45, al costado del Nilo, sobre la margen oriental del Nilo. Y este evangelio es un evangelio muy simple, pero que tiene 114 dichos, de los cuales 37 de esos dichos están relacionados con este hipotético evangelio perdido de Q. De ahí es que el descubrimiento por supuesto, de la biblioteca de Nag Hammadi, pero particularmente del Evangelio de Tomás, es lo que le dio fuerza a la hipótesis de la existencia del Evangelio perdido Q. ¿Se entiende? Porque es muy parecido a lo que los investigadores estaban buscando. Simplemente que este es de Tomás. Por eso era que yo había marcado en ese gráfico de las 2 fuentes que vimos anteriormente una salida para el Evangelio de Tomás. Entonces, el Evangelio de Tomás estaría posiblemente derivando parte de su contenido de la fuente hipotética perdida Q. Este evangelio se encontró, esta biblioteca de Nag Hammadi contiene muchos textos, son textos apócrifos, o sea, textos descartados por la iglesia, y se cree que fueron enterrados, no es que están encontrados nada más, sino que fueron exprofeso enterrados por orden de Atanasio, obispo de Alejandría, en momentos
en momentos en que tiene fuerza el establecimiento oficial, de alguna forma oficial, del canon. Entonces, eran evangelios que tenían que salir del ámbito público. O sea, cuando se cierra el canon del Nuevo Testamento, eran los únicos libros autorizados por la Iglesia para circular. ¿Se entiende? Porque así todo, con contradicciones y todo, eran los que la Iglesia había seleccionado. Estos otros libros apócrifos eran todos los que quedaban afuera. Por supuesto, si eran gnósticos, con más razón todavía, porque el gnosticismo se opone mucho en la teología, en la imagen y en los aspectos de Jesús que el grupo original y después la Iglesia fundamentaron, ¿no? En el cual se apoyaron. Entonces, este evangelio tuvo esa suerte de ser enterrado en una caja y se preservó desde esos tiempos, y se supone que tiene mucha relación con la fuente Q. Esto son algunos párrafos del Evangelio de Tomás. Y dijo Jesús: quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Dijo Jesús: si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprendéis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Dijo Jesús: conoce lo que está ante ti, y lo que te queda oculto te será revelado, pues nada hay oculto que no llegue a ser manifiesto. Fíjense qué profundidad, qué simplicidad, y esto perfectamente podría entrar dentro del canon de las Sagradas Escrituras, por lo menos estos párrafos en sí. Entonces, se supone que este era el tipo de cosas que tenía la fuente Q. ¿Se entiende? El Evangelio de Tomás es una de las cosas más cercanas que se tienen a la fuente, y de alguna forma lo que da la posibilidad de que esa fuente haya existido. Entonces, luego del año 70, pasan muchas cosas, ¿no? El año 70 dijimos que es un año bisagra, la destrucción del templo. Y lo que sucede, entre otras cosas, es que la comunidad jerosolimitana, recuerdan que este nombre, que era una especie de trabalengua, se está refiriendo a la comunidad cristiana de Jerusalén, cristiana, judeo-cristiana de Jerusalén, que estaba al mando de Santiago, el hermano de Jesús. Bueno, después del año 70 probablemente desapareció, digamos, probablemente o sufrió las consecuencias de la violencia romana, o se diluyó. Dijimos también que esta comunidad, por más que a nosotros se nos presente como muy importante, es siempre muy importante desde el vista de los cristianos. No aparece en otros textos, no aparece como algo importante en otros textos, muy importante para el cristianismo, del cristianismo, pero no para los escritos de los judíos o de los romanos. Entonces quedaron dos comunidades: la de Pedro, que era más no era tan radical respecto de la ley y de las
de lo que tenía que observar un judeo cristiano como la de Santiago. Acuérdense el texto que vimos de la epístola de Santiago recién. Por más que la epístola sea apócrifa, que no la haya escrito Santiago, refleja de alguna forma ese pensamiento tan rígido respecto de las obras de la ley. Acuérdense de eso. La comunidad de Pedro no era tan estricta, era judeo-cristiana, pero no tan estricta. Y nos queda también la comunidad que dejó Pablo. La comunidad de Pedro es la que termina generando el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es un evangelio judeo-cristiano. Si bien tiene también muchos elementos paulinos, porque no puede obviar a Pablo. Si hay algo que tiene de importante el cierre del canon, es marcar el comienzo de un elemento referencial para cerrar la doctrina por un lado, para marcar la herejía, pero otra cosa muy importante que genera el cierre del canon es la canonización del mismo Pablo, porque Pablo tiene tantos textos fundacionales de una teología profunda que no puede dejarse afuera de la canonización a la persona de él. O sea, Pablo tenía que ser canonizado porque no puede ser que la mayoría de los textos que tiene el Nuevo Testamento y al cual inclusive hacen referencia permanente el resto de los textos, no haya pertenecido o no haya sido un discípulo directo de Jesús. Entonces se lo canoniza. ¿Se entiende? Porque Pablo no estuvo en ese grupo de discípulos directos de Jesús. ¿Se entiende esto? La canonización de Pablo es muy importante justamente por esto. No podía quedar afuera de esto. Alguien que no estuvo con Jesús, como si lo estuvo Pedro y Santiago, ¿no es cierto? Santiago era el hermano. Entonces, tenían que canonizarlo a Pablo sí o sí. Esa fue una consecuencia del establecimiento del canon. La comunidad de Pablo genera el Evangelio de Marcos, que si bien tiene ciertas divergencias con Pablo, inclusive retrocede en algunas cosas que Pablo plantea, es paulino, y el Evangelio de Lucas, que dijimos anteriormente que el Evangelio de Lucas se dividió en el Evangelio de Lucas y en el Hechos de los Apóstoles, que de alguna manera intencionada está puesto separado dentro de el Nuevo Testamento, cuando en realidad formaban parte de un solo libro. Yo no sé si les dije esto, yo creo que sí. Creo que les dije que el Evangelio de Lucas es muy probable que esté separado en dos textos distintos, porque no entraban en el rollo de papiro. Pero así todo, separado y todo, lo podrían haber puesto juntos. Bueno, no lo pusieron juntos, los pusieron separados. Ahí hay otra intencionalidad, ¿no es cierto? De todas maneras, como Pablo genera directamente estos libros, más allá de que influyen otros, ¿no? Pero hay otro grupo de cristianos marginales, aparte de la comunidad de Pedro y la comunidad de Pablo, posiblemente, no se sabe bien, pero posiblemente en Samaria, que tuvieron una visión distinta. Acuérdense que Samaria era un territorio que venía ya como despreciado desde los tiempos de la caída de Israel en los tiempos bíblicos. ¿Se acuerdan de esto? El tema de la parábola del buen samaritano, todas estas cosas. Y habíamos dicho que Samaria no cumplía con la ley como la marcaba Jerusalén. Era como otro polo. Jerusalén por un lado, el centro del judaísmo, y Samaria era otro lugar medio considerado como bastardo, ¿no? Como de segunda, tercera o cuarta categoría.
Entonces, el mismo grupo de samaritanos tenían inclusive un templo propio, ellos, cosa que era terriblemente antijudío, tenía que haber un solo templo. Bueno, ellos tenían otro templo sobre la ruina de un templo anterior, estaba destruido, y tenían una visión diferente, no eran considerados judíos por los judíos. De todas maneras, este grupo en Samaria se generó una cierta cantidad de cristianos, y estos quedaron como marginales dentro de las dos líneas, de estas dos líneas importantes, inclusive contando las llamadas columnas de la iglesia, porque eran discípulos de Jesús, y la actividad de Pablo por otro lado, con las comunidades, particularmente la comunidad de Antioquía, muy fuerte. Estos cristianos de Samaria hicieron la suya, tenían una visión distinta de Jesús, muy profunda, pero muy mística también, y fueron los que elaboraron, o si se cree que elaboraron, el Evangelio de Juan, que también es un evangelio muy vinculado a las ideas de Pablo, porque se supone que estos samaritanos conocieron el Evangelio de Lucas en su momento y adoptaron muchas, desde su misticismo, desde su profundidad en ver a Jesús, tomaron muchos elementos de Pablo y generaron una visión nueva. El Evangelio de Juan es un evangelio que viene como a corregir al resto de los evangelios. Por eso es tan distinto. Tiene una visión diferente. También es de otro momento. El Evangelio de Juan es de aproximadamente el año 100. Es el último que aparece. Estamos hasta ahí, es distinto. Vamos a tratar de ir viendo en las clases que vienen estas diferencias, ir viendo los evangelios uno como para poder ver las diferencias, los diferentes tenores de cada uno. ¿Por qué 4 evangelios? Bueno, esto es un problema. Yo esto lo tomé literalmente de Antonio Piñero, porque me pareció muy interesante dejarlo planteado, porque bien podría haberse tratado un evangelio, pero dijimos que había una cuestión de política interna, de quedar bien, de lograr una armonía entre estas dos líneas básicas como eran la paulina y la petrina, ¿no es cierto? Lograr esa armonía, y se permitieron la diversidad. Ahora bien, ¿por qué 4? ¿Por qué no 10? Si eran más de 100, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que se redujeron a 4? Vamos a suponer que uno no podía haber quedado por la diversidad de opiniones, pero podían haber quedado 2. Entonces, la explicación que da a la que adhiere Piñero es esta relación entre Adán y Jesús. Recordemos que Pablo plantea esta cuestión del pecado original, eso es paulino, el pecado original, no como una falta, como se veía en el Antiguo Testamento, sino como un pecado que de alguna manera, por supuesto que el bautismo al convertirse lo eliminaba, pero particularmente este pecado original planteado con la idea del renacer del hombre. Jesús era el nuevo Adán. Adán había generado el pecado y Jesús lo venía a salvar de ese pecado a toda la humanidad. Recordemos que Adán no era judío en sí. Adán es representante de toda la humanidad. Entonces Pablo vinculaba Adán anterior a Abraham y relacionado con la universalidad que iba a tener el cristianismo, de abrir el judaísmo, cristianismo, a toda la humanidad. Entonces, se dice que toda la humanidad es toda la tierra, y toda la tierra está marcada de alguna manera, está simbolizada en los puntos cardinales. Entonces, los 4 evangelios, según esta idea, podrían llegar a tener relación con los puntos cardinales. Y dice que era
como que circulaba en la época la idea de que Adán era un acróstico de esto que está acá al costado. Alctón, la Osa Mayor, que es el norte, la estrella polar está marca el hemisferio norte y tiene que ver con la Osa Mayor. Dicis es el poniente, el occidente, el oeste. Anatolé es naciente, oriente, el este, la península de Anatolia, ¿no? Está al este de Grecia. Y Mesembria, que es el mediodía, que es el sur. Mediodía es sinónimo de sur. Inclusive la palabra mediodía se utiliza como recurso literario, a veces lo van a ver ustedes, como sinónimo directo de sur, porque eso viene porque en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, al mediodía, el Sol está en la posición del punto cardinal sur. Nosotros que estamos en el hemisferio sur, el Sol al mediodía está en el norte. ¿Se entiende esto? Por supuesto, en verano está más alto y en invierno está más bajo, sobre el horizonte norte al mediodía. Marca el paso del Sol al meridiano, el mediodía. Y esa es la posición. Entonces, el Sol al mediodía, salvo que estemos en los trópicos, que se encuentra arriba, o en alguna zona entre los trópicos, salvo que esté acá, nunca está arriba en el cenit, jamás. Acá todo el año las personas hacen sombra. ¿Se entiende? Porque siempre está más alto, más bajo, pero marca el punto cardinal norte. En ese caso, pues, la palabra mía es sur, cuando está dicha desde el hemisferio norte. Entonces, esto marca a priori la existencia de un evangelio tetramorfo. El algo que, así visto, esa palabra tetramorfo es una palabra que está relacionada con el arte cristiano, que en alguna clase vamos a tratar de ver. El tetramorfo es esa imagen de los 4 evangelistas que aparecen prácticamente en todas las iglesias. Ya vamos a ver si un día cuando demos algún capítulo de arte vamos a tratar de relacionarlo. Pero tetramorfo es formado por 4 partes. Entonces Jesús es el segundo Adán y representa también a la humanidad entera. Por eso se supone que por eso la elección de 4 evangelios y no de otro número de evangelios. ¿Por qué suponen esto así tan raro y que parece tan liviano, ¿no? Porque hay otras coincidencias dentro del tema de los evangelios. El resto de los apóstoles, dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Formó otro grupo de 7. Dice, 3 de Juan, 2 Pedro y una de Santiago y Judas, las epístolas. Forman el número 7. Se hizo del conjunto de cartas de Pablo, del conjunto de cartas de Pablo, 7 más 7. 7 son auténticas y 7 son escritas por los seguidores de Pablo. Y de entre los Apocalipsis se eligió uno, porque en el Apocalipsis de Juan aparecen 7 iglesias. Y acá yo puse un párrafo nomás. La perícopa que hace referencia a esto es muchísimo más larga. Yo nada más puse este pedacito para hacer una referencia nada más. 7 estrellas, las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Porque dice que aparecen, 7 estrellas y aparecen 7 candelabros. Y hay uno que tiene, entre uno de ellos está la imagen del Hijo del Hombre, que es una imagen que vamos a ver después, es una imagen que marca un Cristo, una característica del Cristo mesiánico, ¿no es cierto? Del Cristo, del Jesús mesiánico. Entonces,
Este número 7 es un número mágico también. Ustedes saben que el número 7 aparece por todos lados. El número 7 tiene características astrológicas, porque 7 eran los planetas en la antigüedad. Eran Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna, que eran considerados planetas, porque planeta significa errante en griego. Y estos 7 componentes astronómicos son los únicos que se mueven en el cielo sobre un telón de constelaciones fijas. ¿Se entiende? Entonces, estos astronómicamente tienen algo mágico. Por eso la menorá judía tiene 7 brazos. No la Yanuká, que es otra cosa, ya la vimos antes, la Yanuká la mencionamos. Pero la menorá, la que Dios le dicta cómo hacerla, tiene 7, son los 7 ojos de Yahvé en el cielo. O sea, está haciendo referencia a los 7 astros que los antiguos podían ver a simple vista y veían en el cielo. ¿Se entiende? Pues es un número mágico y es un número de la totalidad. ¿Se entiende? Por eso aparece. Entonces, las 7 cartas de Pablo, esto de que esta agrupación sea 7, puede ser una ocurrencia de algún teólogo, y sí, puede ser una casualidad también, pero lo más probable es que sea una intencionalidad. Entonces, si es una intencionalidad, tratar de buscar este tipo de números y hacer algo, ustedes imagínense que están construyendo algo. El Nuevo Testamento es una construcción con una cantidad de material, pero seleccionan una cantidad de material que tenga un contenido que sea trascendente el contenido. ¿Se entiende? Uno, fíjense, se refiere a lo terrenal, los 4 evangelios, 4 puntos cardinales, significan el mundo terrenal sobre el cual hay que predicar el evangelio de Jesús. Y el número 7 pertenece al ámbito celestial. Entonces, a todo el universo, a la totalidad. Por eso es que se supone que esto no es una casualidad mágica, es una composición, porque se podría haber incluido un evangelio más, se podría haber sacado un evangelio. Si se saca un evangelio no pasa absolutamente nada, el mensaje de Jesús está. ¿Se entiende? Hay una intención en esos 4 y hay una intención en todo este tipo de selecciones. ¿Se entiende? No es una cuestión, parece una cuestión menor, pero no lo es. Por eso es que esta idea está poniendo énfasis justamente en esta idea de que el canon cristiano no se formó naturalmente, porque fueron apareciendo los textos. No. Había una cantidad de textos y se decidió qué hacer con eso y cuántos dejar y cuántos no dejar. Porque ya les digo, el Evangelio de Tomás tranquilamente podía haber, y otros evangelios, podían haber entrado, pero no entraron porque rompían la estructura simbólica que los que hicieron este trabajo, que no se sabe quiénes fueron, se preocuparon en perpetuar así. Bueno, hasta acá lo que decidimos para la clase de hoy.